7:35. Veía ayer, Claudio, un video cómo llovía en Valdivia, camino a niebla, pero era una cosa, no se podía transitar en los automóviles, tenían que detenerse. Bueno, de allá es nuestro siguiente entrevistado, aunque no sé si está allá, porque les tocó suspender la semana distrital y ponerse a trabajar aquí en Santiago probablemente o en Valparaíso. Es el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, quien preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta. ¿Cómo está, senador? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Buen día, Claudia. Buen día, Gerardo. Bueno, tal cual. Ayer de madrugada, alrededor de la 1, el viento era yo creo, entre 70 y tal vez un poquito más, alguna ráfaga. Habían unos chaparrones como a la antigua, que sonaba todo. Yo creo que debe haber caído por lo menos unos 30, 40 milímetros en la noche. Y además unos truenos que golpeaban en la cabeza que no te explico. Estaba en una entrevista temprano en la mañana, como a esta hora, Y no y de se... pronto hubo una explosión y me preguntan qué pasó. No, le digo, un trueno encima de la cabeza. Bueno. Y bueno, estuvo todo el día, Mm. anoche también volvió a llover muy fuerte. Bueno, pero así es el sur. Senador, usted preside la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Hay, ¿no es cierto?, una lista que se trasladó derechamente al Congreso porque se ha suspendido la semana Sí, distrital. Ayer vimos una situación compleja en la Cámara de Diputados y Diputadas. La diputada Maite Orsini se negó a dar la unanimidad en esa votación. Primero, ¿cómo ve usted el rol que tiene que jugar aquí el mundo parlamentario? Acá tenemos una sociedad conmocionada por el asesinato de 3 carabineros y da la impresión de que pucha que le cuesta al mundo político y parlamentario tratar de dar señales a la ciudadanía de que está concentrada en darle soluciones efectivas a temas como este, ¿o no? ¿O es una percepción equivocada la mía? no, yo creo que es la percepción que tiene todo el país en este momento, Claudia, en donde lo que tiene que haber es unidad nacional frente a un problema que no solamente debe ser preocupación nacional, sino que prioridad nacional. Y en ese contexto, aquí hay que irse desprendiendo de las consignas, de nuestra propia y legítima ideología y apuntar por el bien común. ¿Cómo frenamos el crimen organizado? ¿Cómo frenamos el terrorismo? Y para eso, claro, uno podrá tener posturas distintas frente a tal o cual proyecto o a las maneras de enfrentarlo, pero aquí no puede haber la posibilidad siquiera de negar trabajar hasta que las velas no ardan, que fue lo que pasó ayer. Yo trato y evito opinar respecto a lo que es una Cámara homóloga al Senado. Sin embargo, cuando todos estábamos, fíjese que con el temporal y todo, muchos de nosotros tuvimos que venir de regiones a hacer la pega. Yo llegué ayer tarde, estuve varias reuniones en la noche, me fui a Valparaíso en la noche, ahora ya estoy en Santiago de vuelta, y un rato más me reúno con Andrés Longton, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, para ver cómo entre los dos vamos alineando los proyectos Ya. que van para acá y para allá. Pero ustedes tienen que hacer, Y después tengo reunión de seguridad. Entonces, ya, cuando hay ustedes, un esfuerzo total, no puede haber alguien ni a negarse la posibilidad de trabajar hasta total despacho, para que la gente usted no entienda. Significa trabajar hasta que se termine de revisar el proyecto. Y pero eso puede ser 24, sí, 48 horas. sí, mi duda, senador Iván Flores, uno, me imagino que ustedes en el Senado tendrán que, me imagino, que querrán tomar diferenciarse del debate que se ha llevado adelante en la Cámara de Diputados por esta mirada crítica que usted despliega. Y segundo, ojo, lo que pasó ayer tiene que ver también con la postura del Frente Amplio respecto de una discusión que ha sido larga. La discusión sobre el proyecto de reglas del uso de la fuerza no es una discusión Sí. reciente. Entonces, Sí. primero, ¿cómo ve usted el rol acá del Frente Amplio? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿O tienen que mantener también la línea de lo que han querido plantear? Y segundo, ¿cómo se diferencian ustedes? Bueno, lo primero es que el Frente Amplio tiene que entender que es parte de una coalición de gobierno y su gobierno está empeñado en sacar la regla de uso de la fuerza, en apurar el trámite en el nuevo sistema nacional de inteligencia, en sacar, en el caso del Senado, que es el único proyecto que no hemos terminado de tramitar del fast track de los 31, todos los demás están despachados. Y tienen que entender que tienen que dar todas las facilidades. Cosa distinta es que estén del todo o no de acuerdo con alguno de sus contenidos, y eso lo pueden hacer valer en el debate, ¿no? Pero no pueden retrasar un trámite que se requiere con urgencia. Ahora, por otro lado, hay que reconocer, Claudia, Gerardo, de que han habido algunos proyectos que no son el proyecto ideal, ni nos satisface, ni nos pone contento a todos, que vamos a robustecer nuestro sistema de prevención o nuestro sistema de investigación o de contención de delitos.
claramente el proyecto de regla de uso de la fuerza que hasta hace mucho rato en la Cámara, fue tan así que el Senado, en la Comisión de Defensa, prepararon su propio proyecto, un poco más orientado hacia las Fuerzas Armadas que a las policías, pero había un propio proyecto que está despachado y que está esperando la sala, pero en realidad está esperando que venga el de la Cámara para ver cómo se empata. Y esto era por el retraso que había en la Cámara, claramente. Se entiende eso. Entonces, ¿a usted qué más le preocupa? ¿El que ella se mantenga esa diferencia o se quiera discutir hasta el final como lo ha planteado la diputada Maite Orsini? ¿O le preocupa la señal que está dando la Cámara en un momento como este? Todas las anteriores, Gerardo. Todas las anteriores. Este no es un momento para dar pie a las polarizaciones, ¿no? Yo ya lo señalaba, uno puede que venga tener el corazón caliente, pero hay que mantener la cabeza fría tratando de avanzar en aquellas cosas que son necesarias. Y este es un problema que hoy día tiene el oficialismo, más que la oposición. Ahora, la oposición tiene otros problemas, digamos, cuando propone el proyecto de amnistía, por bueno que aparezca ser como apoyo a Carabineros en general, en un momento en que a todos nos ha dolido hasta el alma, este brutal... Senador. Porque ni siquiera es un asesinato, Gerardo, esto es voy a usar un término muy duro, es que es peor porque aquí se organizaron, premeditaron, se ensañaron en una muerte sin ningún elemento de protección y después los queman. O sea, aquí hay una cosa que subió varios peldaños en el nivel de violencia y actuar, no sabemos si de un grupo terrorista o de un grupo que está más bien ligado a los soldados que tiene el crimen organizado porque tiene los recursos para ello, ¿no? Oye, ¿qué tan relevante hay que cerrar filas. El rol del Congreso en esto? Nosotros acudimos a usted, pero no sé, a lo mejor el problema es operativo, no es legislativo. Es que, a ver, aquí vamos al tema de fondo entonces, Gerardo, Claudia. También hemos señalado desde la Comisión de Seguridad que no puede descansar una respuesta nacional solamente en el ámbito legislativo. Es cierto que como país, y aquí es un mea culpa que debemos hacer todos los sectores políticos, nos atrasamos y quedamos sorprendidos por cómo se nos instaló el crimen organizado con tanta rapidez y con tanta contundencia. Y no estábamos preparados ni por cerca para ello. Y hemos tenido que legislar delitos que no estaban. Legislamos contra el sicariato, esa es una ley vigente. Legislamos contra las nuevas formas de secuestro y tortura que no estaban tipificadas. Hemos legislado una serie de materias, pero es que esa no es la respuesta solamente. Una cosa es el marco regulatorio y el marco legislativo, y estamos trabajando bien en eso en el Senado. Bien, le hemos puesto todo el empeño posible, pero hay una inmediatez que tiene que ver no con lo estructural, no con la creación de instituciones, modificación de instituciones, que va a ser bueno, necesitamos la inmediatez. Claro, pero no es solo eso. Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, ha tenido esto también otra arista. Estaba en curso para el 7 de mayo la formalización del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. La propia ministra Carolina Toa dijo que no era el momento. Y lo que supimos, anunciado por el fiscal nacional, fue que finalmente se aplaza esta audiencia de formalización para el 1 de octubre y se mantiene el general Yáñez. Ha criticado mucho esta decisión de dirigentes del Partido Comunista como Carmen Hertz, que han dicho que esta ha sido una decisión que es una vergüenza. Hay quienes dicen que se superponen aquí, ¿no es cierto?, la independencia de los poderes del Estado. ¿Cómo lo ve usted así, bien directamente en esos términos? Bueno, yo ¿Hay desde un choque principio de legitimidad de los poderes del Estado? ¿Usted cree que hay una intervención acá o no? Mira, a ver, aquí hay dos asuntos a mi manera de ver. Yo desde el principio señalé que un cargo tan relevante como el ser general director de una institución crítica en este momento, en donde estamos preocupados por lo que ya estábamos conversando, no podía estar con la mitad de la cabeza pensando en su propia defensa y en conducir además la institución. Yo siempre dije, el general Yáñez debe dar un paso al costado antes de su formalización. Lo dije y lo sostuve. No tengo dobleces ni doble discurso. No obstante, a mí me pareció razonable y de sentido común el hecho de que el fiscal Armendáriz haya pedido una nueva fecha para la formación del general de Yáñez, que ahora se sabe que va a ser casi con el término de su periodo, y el retroceso del Ministerio del Interior en decir que el criterio Toa va a ser postergado. ¿Por qué? Porque es de sentido común, Claudia. Lo que nos está pasando hoy día es tan delicado
que necesitamos a todos haciendo el máximo esfuerzo. Ya llegará el momento, está postergada la formalización, no está anulada la formalización. Y entonces, aquí viene la segunda parte de mi respuesta, el gobierno tiene un tremendo problema a su interior. Primero, un miembro de un partido, de su coalición de gobierno, se opone a darle celeridad al trámite a algo que tanto las policías y particularmente las Fuerzas Armadas están pidiendo que se aclare. Porque cuando todo el mundo llama a más acción policial y a más participación de las Fuerzas Armadas, yo creo que las Fuerzas Armadas están recontra preocupadas de que les asignen tareas distintas a esta contención perimetral, disuasiva solamente que tiene en las macrozonas, en ambas, excepto la del norte, que tiene una atribución muy particular respecto de retener a personas que traspasen la frontera. Y nada más, senador, si no están definidas las reglas de uso de la fuerza, porque si no van a terminar en los tribunales civiles. Sí, que ha sido el temor que y van a han terminar expresado. siendo condenados si actúan. Entonces, es necesario establecer las reglas de uso de la fuerza. Y las fuerzas del oficialismo se han negado. Entonces, el gobierno tiene un problema súper serio de unidad a su interior. Es que eso le iba a preguntar. No quiero achicar la conversación, pero es que es importante porque aquí hay una bajada de línea que tiene que ser estratégica frente a la dimensión de lo que hemos visto y vivido, supuesto, ¿no? En ese sentido, el Partido Comunista es el gran problema que tiene el gobierno. Quiero precisarlo para que no quede como en la nebulosa. Hablemos como... No, yo creo que no es solamente... Mira, uno puede... El Partido Comunista, a mi manera de ver, es predecible. Se sabe cuál es su línea editorial y la van a hacer valer a todo evento, ¿no? Ellos podrán ser parte de la coalición, le podrán tener más o menos cariño a su gobierno, no tengo idea, pero han sido bastante consecuentes en lo que siempre han dicho y lo que siempre hacen. Por lo tanto, era predecible su postura. Lo que no es predecible es que los propios partidos que originan a la candidatura y hoy día al gobierno del presidente Boric se nieguen o critiquen las propias medidas que están tratando de implementar con muchísima dificultad, porque aquí no solamente hay una cuestión ideológica que retrasó el accionar concreto y contundente del gobierno por una cuestión ideológica. El gobierno está llena de consignas distintas, de experiencias distintas y de ideologías distintas que le enredó muchísimo generar confianza con las policías y las Fuerzas Armadas que antes criticaban, ¿no?, de una manera bastante descarnada. Recordemos que la mayoría de quienes están hoy día en el gobierno se opusieron a todos los proyectos que tenían que ver con seguridad, con Fuerzas Armadas. Eso les pasa la cuenta ahora, ¿no? Bueno, eso le está pasando la cuenta independientemente que el presidente Boric... Mira, y aquí voy a hacer un comentario muy personal, le tengo bastante cariño al presidente, fuimos colegas diputados, conversamos muchísimas veces y sé la honestidad de su intención. Pero aquí hay una incapacidad de cohesión al interior del gobierno que permita darle una conducción a su propia coalición frente a temas que hoy día son nacionales. Senador... Y todos los partidos políticos tienen que entender que diferenciarse de su gobierno no es ningún buen negocio para el gobierno. ¿No? Usted escucha al senador Iván Flores, senador de la DC, quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, decía, RUF, ayer decíamos, RUF esta semana queda listo. Ya no podría yo afirmar o repetir, probablemente nadie pueda repetir eso porque está difícil luego lo que ocurrió con el voto de la diputada Maite Orsini. Y en el Senado decían, son tareas un poco más largas. La ley antiterrorista, ley de inteligencia. Lo que veía, que el Sistema Nacional de Inteligencia, por ejemplo, le faltan indicaciones. El gobierno no se las ha ingresado. Entonces, ¿qué tanto van a avanzar esta semana? Pues. Entonces, ¿qué tanto van a avanzar esta semana? Pero eso está en la Cámara. Ya, y con respecto a la ley antiterrorista, usted ahí se veía más esperanzado, pero ¿qué tanto van a avanzar esta semana? Lo que pasa es que aquí volvemos un poquitito a la discusión original. El gobierno, a ver, este gobierno, y no quiero ser, yo no soy escudero de ellos, ¿no? Pero hay que ser objetivo y la verdad es la verdad. Ningún gobierno, desde que empezaron los actos terroristas en la macrozona sur, se atrevió a decir que teníamos actos terroristas. Ninguno. Se hablaba de violencia rural, una cuestión bastante metafórica, cuando muchos de nosotros que vivimos en la macrozona decíamos, cuando alguien se organiza, cuando actúan en grupo, premeditan, se equipan y constituyen un delito que causó temor y terror, dígame si eso no es un acto terrorista. Así es definición de texto. Bueno, no obstante, el presidente Boric, cuando va en su primer viaje a la Araucanía, dice, tenemos actos terroristas después de tener una reunión con las víctimas. Y rápidamente la vocera de gobierno al día siguiente dice, no, el presidente Boric dijo de un acto terrorista, ya lo achicó, pero finalmente lo reconoce. Entonces, ¿qué empezamos nosotros a exigir?
gobierno presente una ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque la ley antiterrorista del año 84, que fue fortalecida y adecuada a los primeros días del retorno a la democracia, se echó a perder en el 2011, pues. Porque el 2011, con una modificación que yo creo que fue un equívoco, no pudo haber sido intencional, se le agrega una frasecita que manifiesta la intencionalidad de cometer temor. Senador. Y eso se echó a perder, nunca más se pudo aplicar. Entonces nosotros, fíjate, ante el reconocimiento de un acto terrorista, le empezamos a exigir al gobierno que presente un proyecto. Finalmente, como no lo presentaban, lo hicimos nosotros. El primer proyecto fue un proyecto de mi autoría con el senador Kass, y luego otro del senador Osandón, otro de la senadora Bodanovich, más el que ingresó finalmente del gobierno. 4 boletines. Los juntamos, los refundimos, decidimos utilizar el del senador Osandón y la senadora Bodanovich como plantilla, y lo aprobamos en la comisión. Quedó un buen proyecto, un catálogo de delitos, un catálogo de agravantes, se agregó entonces la figura del terrorista solitario. Sería fácil de aprobar si fue tan transversal, digamos, la construcción de ese proyecto, ¿no? Lo teníamos, fíjese, para tabla ya a finales de enero. Vino el receso, en marzo lo insistimos, y pasó a la Comisión de Constitución porque la Comisión lo pidió por las penas más altas. Y ahora, luego de este terrible asesinato, lo conversé con el presidente del Senado y le dije que lo pusiera en tabla sí o sí, que obligara a la Comisión de Constitución, porque la Comisión de Constitución tiene más de 1000 proyectos en este momento, están sobrecargados de pega, pero que lo pongan entonces en la primerísima prioridad. Y así se está haciendo, lo está trabajando hoy día la Comisión de Constitución, y nosotros estamos convocados en la sala el jueves para discutir el proyecto de ley antiterrorista, que yo espero que se apruebe, si no por unanimidad, por una amplia mayoría, y además un proyecto que debió haberse aprobado ya, que también lo sacamos de la Comisión de Seguridad, que es el proyecto de flagrancia. Es una cosita muy simple, pero tremendamente necesaria. Hoy día, fíjese que si un policía persigue a delincuentes, los atrapa, y resulta que pasaron 13 horas desde que se cometió el delito, ya no es flagrancia, va a subir a 24. De garantía dice se les pasó el plazo. Senador, y lo único que estamos diciendo, entonces démosle 24 horas a los policías, pues ¿en qué país estamos? Senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, le agradecemos muchísimo. Bueno, usted preside la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta del Senado, así que nada, que probablemente los tiempos de la política van a tener que acomodarse o apurarse para que tengan el mismo ritmo de los tiempos de lo que está pasando en la sociedad, porque pareciera ser que el tiempo de la política en el Congreso es lento. Usted tiene razón que las cosas hay que hacerlas bien y con la cabeza fría, pero a veces parece que está muy frío, hay mucho proyecto en el congelador. Sí, yo creo que de pronto también se entibia la cabeza, ¿no? Hay algunas soluciones hoy día que empiezan a circular que generan preocupación por cuanto son... primero, no tiene sentido de utilizarla, como esto que el estado de sitio va a resolver todo. El estado de sitio no va a resolver nada más de lo que el estado de excepción hoy día opera. Y por lo tanto se transforma entonces en llamados populistas, porque no tiene un sentido práctico. La abolición de la pena de muerte es otro problema. Nosotros estamos sujetos al Pacto de Costa Rica, un país que... ¿Me entiende? Entonces empiezan a aparecer cosas creativas y es una suerte de populismo. Mucho. Ahora, nosotros, yo creo que estamos andando más rápido de lo que el gobierno hoy día debe reaccionar. Fíjese que hoy día hay una clave, y la clave es el fortalecimiento de 2 instituciones. Y no esperemos tener la ley totalmente tramitada, porque los proyectos a veces no son tan buenos y a veces se polariza la discusión política. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia. Vamos a esperar tener todo tramitado, que se va a demorar 1 año, 2 años, 3 años, cuando lo que necesita la Agencia Nacional de Inteligencia son 2 cosas hoy día. Un par de funcionarios más, porque hace 24 años que sigue exactamente con la misma planta, un par de funcionarios más que son críticos y claves, y además la obligación de que se coordinen con la inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, que actúen en conjunto y no como separados. Y por otro lado, el reforzamiento de la Fiscalía. Si la Fiscalía está haciendo agua, tenemos los peores indicadores de número de fiscales por caso, número de fiscales por 100.000 habitantes de Latinoamérica, incluso, primero, lejos de la Unión Europea y de los países desarrollados. Y dentro de Latinoamérica, cuando nosotros hoy día tenemos 3,6 fiscal por cada 100.000 habitantes y cada fiscal tiene 2.700 causas, cuando el tope acordado eran 800 y después fueron 1.200, esos fiscales, ¿qué tienen que hacer? Priorizan las causas más relevantes nomás, y las demás causas
quedan archivadas, no pueden más. Y entonces lo que tienen que hacer es responderle lo que la Fiscalía está pidiendo. Bien, senador Pongan Flores. más fiscales. Usted ha mencionado ahí algunas cosas que son más simples de solucionar y otras que son más complejas y esperemos, por supuesto, tengan más celeridad por el bien de todos. Le agradecemos su muy buena disposición con nosotros. Que esté muy bien, senador. Buen día. Estamos en eso. Gerardo, Claudia, muy buenos días. Encantado. Ahí estaba el senador de la DC, Iván Flores, quien preside la Comisión de Seguridad Pública y que muestra